interesante, ¿no? La idea de libertad como libertad colectiva de un pueblo. Esa idea de libertad uno podría decir que es casi sinónimo a lo que habitualmente nombramos con la palabra soberanía, ¿no? Que me parece que tiene una diferencia importante con la idea más clásica, más liberal o más individualista de libertad, que es que a diferencia de esa no pone al Estado del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, porque la libertad colectiva del pueblo se realiza no a expensas del Estado, sino a través del Estado. En los dos ejemplos que di y en cualquier otro que podamos pensar, un pueblo es más libre cuando el Estado tiene la fuerza para garantizar esa libertad contra los poderes financieros internacionales, contra los ejércitos de ocupación, contra lo que cuerno fuera, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que es muy propio de los años kirchneristas, que es una valorización del Estado. Voy a volver después sobre eso, que no supone ciertamente hacernos los distraídos o hacernos los que no leímos durante los últimos 150 años todas las cosas que leímos sobre el Estado. Sabemos bien todas las cosas que el Estado es. Sabemos que el Estado es un reproductor de relaciones sociales muy injustas, sabemos que el Estado es una amenaza para las libertades, sabemos que el Estado es un disciplinador de las sociedades, sabemos que el Estado es un violador serial de derechos humanos. Todo eso lo sabemos y todo eso está bien y es necesario no olvidarlo. Y es necesario no olvidarlo hoy menos que nunca. Pero también hemos aprendido en la Argentina, y lo hemos aprendido, por cierto, dolorosamente, que del otro lado del Estado no está la libertad, que del otro lado del Estado no está la autonomía, que del otro lado del Estado no está la realización de los individuos, de las multitudes o de los pueblos, que en general, en sociedades injustas como las nuestras, del otro lado del Estado está la intemperie, del otro lado del Estado está la pobreza, del otro lado del Estado está la desesperación. Si tenemos libertades, y si tenemos lo que ahora quiero decir, que es en realidad de lo que iba a hablar, pero de lo que voy a hablar, si tenemos derechos, es porque tenemos un Estado que los garantiza. Me parece que esa idea aparece en esta idea de una libertad republicana, de una libertad como cosa pública y no como cosa privada de los individuos, y es una idea importante que deja como herencia teórica, política, filosófica el kirchnerismo. La otra idea que junto con esta de la libertad republicana quería apuntar en relación con la idea de democracia de los años kirchneristas, o mejor, con la idea de esos años como años de democratización, ¿no? Es decir, de profundización de la democracia. Es la idea de derechos. Me parece que en la Argentina de los últimos años hemos incorporado la noción de que un país es tanto más democrático, no solamente cuantas más libertades tienen sus ciudadanos, sino también cuantos más derechos tienen los ciudadanos. Y esa idea de derechos es una idea fundamental. Es también una idea muy complicada, muy difícil, teóricamente muy exigente. Es una idea muy interesante desde el punto de vista de la filosofía, les diría, de la filosofía política. ¿Qué es un derecho? ¿Qué quiere decir tener derecho a algo? ¿Qué digo cuando digo yo tengo derecho a tal cosa? Esa es una pregunta muy importante porque en general solo decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho. Nadie que puede comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, porque tiene. Nadie que tiene derecho a elegir a sus representantes anda levantando el dedo y dice yo tengo derecho a elegir a mi porque tiene. En general es el que no tiene derecho a comer 2 veces por día, a elegir a sus representantes, a ir a la universidad o a lo que sea,
el que lleno de una santa indignación que rápidamente compartimos, dice, yo tengo derecho a aquello a lo que, de hecho, no tiene derecho. Entonces es interesante el estatuto de los derechos. No pertenece al orden del ser, digamos, al orden descriptivo, al orden empírico. La declaración yo tengo derecho a, pertenece a otro orden, al orden político. Decir que se tiene un derecho significa decir dos cosas. A, que no se lo tiene. B, que se lo debería tener. Entonces, en el salto entre ese ser y ese deber ser, para decirlo así, se instala la idea de derecho como idea política. Y a mí me parece que el kirchnerismo, que instaló la representación de que hay una cantidad de posibilidades que tienen que ser pensadas como derechos, es decir, como posibilidades que tienen que ser ciertas y efectivas para todo el mundo, que no puede ser que no tenga todo el mundo, ¿no? Pensó la democratización de la sociedad como la conquista de esa idea, no tanto de derechos que hoy podamos afirmar que son efectivamente de todos, sino como la conquista de la idea de que es un escándalo que no lo sean, ¿no? Yo creo que mentiríamos si dijéramos el kirchnerismo garantizó para todo el mundo el derecho a la salud, a la educación o a una vivienda digna. La verdad es que no lo hizo. Es una tarea enorme, no le podríamos reprochar que no lo haya hecho. Lo que sí instaló el kirchnerismo es el escándalo que nos produce que esas posibilidades sigan siendo privilegios de algunos y no posibilidades ciertas y efectivas de todos. Eso es lo que me parece que quiere decir la palabra derecho, ¿no? Es una palabra que no describe una situación de hecho. Es una palabra que se instala en la tensión, ¿no?, entre el ser injusto del mundo y el deber ser, en el que pensamos que un conjunto de posibilidades tienen que poder serlo en efecto de todos. Los derechos son universales o no son, ¿no? Eso es lo que define un derecho. Cuando un derecho no es universal, no es un derecho, es un privilegio, es una prerrogativa, ¿no? Si yo digo, en este país todo el mundo tiene derecho a casarse, siempre y cuando sea heterosexual, ahí no hay un derecho. Ahí hay un privilegio, uno parece un privilegio de un montón, pero el privilegio no es necesario que los que disfrutan de un privilegio sean poquitos, pueden ser incluso la mayoría. Lo que define un privilegio es que no es de todos. Si hoy en la Argentina hay un derecho a casarse, y no es que sea un derecho que yo estime especialmente, digamos, pero en todo caso está bueno que lo que antes podían hacer algunos, ahora lo pueden hacer todos, ¿no? Bueno, en eso es en lo que consiste un proceso de democratización, en que lo que antes solo podía pensarse como una posibilidad para algunos, hoy lo podemos pensar como una posibilidad cierta y efectiva y garantizada por el Estado, que también aquí, como en relación con la idea de libertad republicana, está del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia. Decir que tenemos un derecho es decir que el Estado tiene la obligación de garantizárnoslo, ¿no? Y eso me lleva a decir dos palabras rápidas para acercarnos a los dos asuntos sobre los que yo quería decir algo muy breve. Que son la cuestión del derecho a la educación y la cuestión del derecho a la comunicación. Son dos de los derechos que estos últimos años argentinos han instalado como derechos fundamentales y en cierto sentido novedosos, ¿no?
Yo me extiendo hasta que, si alguien ve llegar a la otra conferencista, hágame una seña y voy redondeando. Mientras tanto, hago como los animadores de televisión que estiran. Bueno. Dos ideas entonces, dos derechos sobre los que podemos decir unas palabras. El derecho a la educación y el derecho a la comunicación. La vez pasada ustedes estuvieron hablando con Adriana Puiggrós, de modo que voy a abstenerme de hablar mucho sobre ese asunto, pero porque, bueno, Adriana, como todo el mundo sabe, es una gran especialista en la cuestión educativa y además ha tenido un papel fundamental en los últimos años como legisladora en la aprobación de leyes muy decisivas, incluyendo una reforma de la Ley de Educación Superior que pudo hacer aprobar en los últimos días, en las últimas semanas de su labor legislativa y que yo considero muy importante porque logró establecer normativamente algunos principios por los que unos cuantos veníamos bregando muy insistentemente. Y aun cuando a esa reforma se le han observado ciertas cosas y tiene algunas desprolijidades, que ya le observamos a la propia Adriana y que habrá que corregir oportunamente, yo creo que conceptualmente está muy bien, está muy bien esa reforma, y era una reforma que había que hacer a una de las leyes del menemismo que todavía no habíamos reformado, que era la Ley de Educación Superior, ¿no? que plasmaba una concepción sobre la educación superior muy forjada en los cánones neoliberales más estrictos. Digo, ¿qué es lo importante para lo que aquí estoy tratando de decir de los años kirchneristas en relación con la cuestión educativa? La representación y la expresión en el texto de dos leyes muy importantes, que son la Ley Nacional de Educación y ahora la Ley de Educación Superior, reformada por la reforma Puiggrós, de que la educación es un derecho. Eso es muy importante. La educación es en la Argentina un derecho y lo es incluso a partir de la reforma Puiggrós la educación universitaria. Eso es muy novedoso. Esto último, sobre todo, la consideración de la universidad como un derecho, es una locura. Es una locura. A nadie se le habría ocurrido hace nada más que 15 años. Las universidades son instituciones muy antiguas en la historia de Occidente. Tienen en números redondos 1000 años en la historia de Occidente. Y nunca a lo largo de esos 1000 años se pensaron a sí mismas como instituciones encargadas de garantizar nada que pudiera ser representado como un derecho universal. Las universidades siempre se pensaron como lo que siempre fueron, máquinas de fabricar élites. Esto no está ni bien ni mal, no es una condena lo que estoy haciendo, estoy contando una historia, para que nacieron las universidades. Para crear élites clericales, abogadiles, profesionales, burocráticas. Solo desde hace muy poquito tiempo se pudo empezar a pensar, y no es un dato menor que se haya podido empezar a pensar esto en el lugar del mundo donde están ocurriendo algunas de las transformaciones conceptuales y políticas más interesantes del mundo, que es América Latina. En América Latina se pudo escribir por primera vez en un documento importantísimo que yo no me canso de citar, que es la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior reunida en Cartagena de Indias en el año 2008, que es una declaración final extraordinaria, que marca un antes y un después en los modos de representarse la universidad en la historia de Occidente, y que empieza diciendo: la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. La representación de la universidad como un derecho cambia totalmente nuestro modo de pensar la universidad, y si nos lo tomamos en serio, cosa que no es autoevidente que hayamos hecho los universitarios argentinos, ni latinoamericanos, ni de ningún lugar. Y no es mucho culpa nuestra, hace 1000 años que venimos pensando nuestro lugar de otra manera. Es muy difícil entender en tan poco tiempo que hoy somos los responsables de garantizarle
a los chicos y las chicas que están sentados frente a nosotros en sus pupitres. Un derecho que los asiste, que no les estamos haciendo el favor de explicarles no sé qué cosa entre paper y paper, sino que estamos cumpliendo con nuestra obligación de garantizarles un derecho que no es apenas el derecho a entrar, que es el derecho a entrar, el derecho a aprender, el derecho a avanzar, el derecho a recibirse y hacerlo en plazos razonables, el derecho a no ser humillado, el derecho a no ser mirado nunca durante los años que lleve ese enorme esfuerzo con cara de yo sé que vos no vas a poder, que es la cara con la que en nuestras universidades seguimos mirando a nuestros estudiantes. Tenemos entonces que terminar de aprender esta cosa revolucionaria que nació en esa Declaración de Cartagena de Indias del 2008 y que hoy forma parte del plexo normativo argentino, que es que la universidad es un derecho. Eso es una gran herencia del kirchnerismo. De eso el macrismo no entiende nada de nada. O lo que es posiblemente peor, entiende y está en contra. ¿Qué es esta locura de tantas universidades? Dijo en campaña el actual presidente de la Nación. Me parece que ahí hay un asunto que debe comprometer nuestras militancias de estos años, de estos meses, de estos días en los que hay una avanzada muy violenta contra la idea misma de la universidad como derecho. Yo creo que ese es el punto fundamental. Que se pueden observar cosas que durante los años kirchneristas no se hicieron todo lo bien que debieron haber sido hechas. Sí, soy el primero en sostenerlo, sin ninguna duda. Pero que no es eso lo que se está discutiendo, sino un principio fundamental, que es que todos los jóvenes, todas las chicas y todos los muchachos de este país tienen que tener el derecho cierto y efectivo y garantizado por el Estado de seguir estudios superiores. Eso es lo que este gobierno no soporta y lo que va a atacar y está atacando con mucha furia, buscando las excusas más banales, convenios que se mancharon con no sé qué cosa, no sé qué historia. Bueno, me parece que ahí hay un asunto fundamental. Creo que uno de los grandes legados del kirchnerismo es la idea de la educación como derecho en todos sus niveles y que ahí hay algo importante para seguir batallando. La otra idea sobre la que quería decir unas palabras es la idea de la comunicación como derecho y quizás en ese contexto algo sobre la gravedad que tienen los sucesos que son del dominio público ocurridos desde comienzos de diciembre para aquí en relación con los organismos de regulación de la comunicación en la Argentina, con la ley importantísima de servicios de comunicación audiovisual y con el estado actual del asunto de la comunicación entre nosotros. Yo creo, a ver, la ley de servicios de comunicación audiovisual es un asunto sobre el que conocemos mucho, hemos leído mucho todos en los diarios, hemos participado mucho. Como se ha dicho muchísimas veces, es posiblemente en toda la historia de la democracia argentina una de las leyes más ampliamente discutidas en incontables foros y espacios y universidades y organizaciones. Es una ley que no es de ninguna manera exagerado decir que se discutió durante décadas en la Argentina, desde mucho antes de que fuera un proyecto gubernamental impulsarla, lo que hizo a cierta altura. Y por supuesto que todos sabemos que esa altura no es la altura inicial, a cierta altura, por ciertas razones, no importa, a cierta altura, el kirchnerismo tomó una discusión que lo precedía. Leyó unos documentos que habían sido redactados mucho antes de que él llegara a escena. Y le dio a esas larguísimas discusiones que venían teniendo lugar en la Argentina desde mucho tiempo antes una posibilidad extraordinaria y produjo un proceso interesantísimo de conversación colectiva que terminó en una ley
que vale la pena leer. Los que no leyeron todavía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, léanla. Es una ley que vale la pena leer, por muchas razones. Incluso por una razón que tiene que ver con su entramado. Es una de las pocas leyes, si no quizás la única, de cuyo texto forman parte un conjunto de notas a pie de página que indican qué actor incorporó en tal o cual momento de la discusión tal o cual punto de la ley. Eso es muy interesante. La ley deja escrito en su propio texto, ¿no? Tal cosa, llamada nota a pie de página, y abajo dice, esto lo agregó la organización Mongo Palito en tal y... Eso es muy interesante. Es decir, el propio... ¿Cómo estás? Perdón. Mucho gusto. Ya termino, ya te dejo. No. Eso es muy interesante, digo, y expresa entonces en el texto mismo de la ley el proceso de conversación de la que esa ley es resultado. Es una ley, entonces digo, altamente participativa, sumamente conversada, etc. Yo lo que quiero decir aquí, de esa ley se pueden decir muchísimas cosas. Quiero decir solo una, que es la que tiene que ver con el tema que estuvimos discutiendo acá, y que es posiblemente la más importante de todas. Creo que lo más importante de todo lo mucho que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es lo que dice en su artículo 2, que es que igual que la educación, como dice la Ley Nacional de Educación, que igual que la universidad, como dice la reforma Puiggrós de la Ley de Educación Superior, la comunicación es un derecho humano universal. La representación de la comunicación como derecho es fundamental, y eso es lo que está en juego, más allá de los tecnicismos, más allá de la cantidad de directores, más allá de la intervención, más allá de que nos sacaron a patadas. Lo que está en juego es la representación de la comunicación como derecho, que es un derecho muy interesante de pensar. Es un derecho muy complejo el derecho a la comunicación. Recomiendo mucho, puesto que uno de los compañeros me mandó saludos del querido amigo Damián Loretti, voy a recomendar el último libro de Damián Loretti, El derecho a la comunicación. Lean a Damián Loretti, que es muy interesante, es un gran tratadista sobre estas cuestiones, es un actor fundamental en todo el proceso de discusión y de aplicación de la ley. Y Damián explica muy bien las singularidades de este derecho raro que es el derecho a la comunicación. Y solo quiero decir dos cosas, se podría hablar un rato largo sobre esto, pero quiero decir dos cosas que me parece que son importantes. Primero, el hecho de que el derecho a la comunicación es al mismo tiempo un derecho de los individuos y un derecho del pueblo. Es un derecho individual, es un derecho de cada uno de nosotros, pero es también un derecho colectivo del pueblo, que se vuelve un sujeto político más competente, más informado, si circula la comunicación de los modos amplios, plurales, diversos, en que permite pensarlo su representación como un derecho. Y en segundo lugar, ¿qué es un derecho? Creo que Damián lo dice más o menos así, de ida y vuelta, es un derecho de doble vía. Porque es, por un lado, el derecho de todo el mundo a decir lo que se le ocurra, a informar lo que se le ocurra, a expresar lo que le venga en gana, sin tener que sufrir ningún tipo de censura. Y aquí entramos en una zona muy interesante, por supuesto, sin tener que sufrir ninguna censura estatal, pero también sin tener que sufrir ninguna de las múltiples otras formas de censura que nos pueden impedir decir lo que querramos. El modelo con el que pensamos en general el asunto de la libertad de expresión en los tratados más clásicos sobre el asunto es el modelo del liberalismo inglés del siglo XIX, que dice todo ciudadano tiene que tener derecho a llevar un banquito a una plaza, pararse arriba del banquito y hablar mal de la reina. En sociedades más complejas no alcanza con un banquito, porque con un banquito le hablamos a los 20 que escuchan lo que se dice de arriba del banquito. En sociedades más complejas es necesario tener un micrófono, tener una estación de radio, tener tecnologías que son sofisticadas y que salen caras.
y constituyen formas de restricción del derecho a expresarnos libremente, no disponer del dinero para comprar el micrófono, la estación de radio o las tecnologías que son caras. Por eso también allí el Estado tiene que estar presente y activo y no retirarse dejando la comunicación como si pudiera ser una mercancía librada a las fuerzas de la oferta y de la demanda en el mercado. El ministro de Comunicaciones de la Argentina, el ministro Aguad, ha dicho con toda claridad que su representación de la comunicación está en las antípodas de la que propone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ha dicho, la comunicación es una mercancía que se compra y que se vende en el mercado. Por supuesto, yo quiero decir acá que todo ministro tiene derecho a tener ideas distintas de las que indica la ley del país del que es ministro. Cuando eso ocurre, tiene que ir al Parlamento, tratar de convencer a los parlamentarios, tratar de conseguir mayorías y cambiar la ley. Esa parte es la que el gobierno no hizo, que prefirió cambiar la ley por decreto, intervenir el AFCA por decreto, echarnos por decreto, etc. Hay así entonces un asunto muy importante, la representación de la comunicación como una mercancía que obedece a las leyes de la oferta y la demanda en el mercado, o la representación de la comunicación como un derecho de todo el mundo a expresarse libremente sin tener que temer ninguna, y no solamente las políticas estatales, formas de censura. Pero por la otra vía, el derecho a la comunicación es también el derecho a recibir información diversa, variada, plural y de la más alta calidad. La cuestión de la calidad, podríamos hablar un rato largo sobre esto, no vamos a hacerlo. La cuestión de la calidad es tanto cuando se habla del derecho a la comunicación como cuando se habla del derecho a la educación fundamental. No hay derecho a la comunicación ni hay derecho a la educación si algunos reciben una comunicación o una educación de calidad diferente a la de los otros. El derecho a la comunicación o a la educación es el derecho a recibirlas en los mismos altísimos estándares de calidad en las que lo reciben los más privilegiados. Si no, estamos sosteniendo las diferencias y las jerarquías en una sociedad injusta. El derecho a la comunicación es también entonces el derecho a recibir información diversa, variada, plural y buena. Y para esto, tanto como para garantizar el derecho a decir lo que se nos ocurra sin censura, el componente antimonopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es fundamental. El componente antimonopólico de la ley es fundamental para garantizar que todos puedan hablar, porque por mucho que no venga un policía a darme de cachiporrazos, si yo digo alguna cosa que no le gusta al poder, si al lado mío otro grita tan fuerte que mi voz se vuelve inaudible, allí también hay una forma de censura, que es la que la ley, impidiendo que nadie grite tan fuerte, quiere corregir. Y si todas las cosas que recibo en la radio o en la televisión provienen de la misma fuente o del mismo conjunto de fuentes, propiedad del mismo grupo económico y comunicacional, tampoco tengo el derecho a recibir información diversa, variada y plural. De modo que, tanto para garantizar el derecho de ida a la comunicación como para garantizar el derecho de vuelta a la comunicación, el componente antimonopólico de la ley es fundamental. La crítica de los monopolios no es un capricho de algún legislador que se lo hubiera tenido jurada a algún grupo en particular, no es una cosa de alguien que no entiende cómo funciona el capitalismo, es un principio fundamental del liberalismo que, porque entiende cómo funciona el capitalismo, le ha querido establecer desde siempre esas restricciones para que nadie se pueda llevar puestos a los competidores menos poderosos. Por eso ese principio antimonopólico es fundamental y por eso fue el primero contra el que se avanzó cuando por decreto se empezaron a modificar algunos de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue muy espectacular, por razones obvias, el decreto que interviene la AFCA, el decreto que remueve a sus directores, el decreto que pone en su lugar a otro organismo que se llama ENACOM, que reúne las funciones de la AFCA y de la AFTIC, y que tiene un directorio que es muy interesante como está compuesto, porque en nombre de la pluralidad y para garantizar la diversidad de no sé qué cosa, se crea un organismo que tiene un directorio de 7 miembros, 4 de los cuales, es decir, la mayoría absoluta y automática, son delegados del Poder Ejecutivo.
y los otros 3 delegados del Parlamento. No hay ningún representante en ese directorio, como sí los había en los del AFCA y los del AFTIC, de esa organización federal de actores que estaban en los consejos, ¿no? El que correspondía a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era el COFECA, donde se expresaban los actores de la comunicación de todo el país, los gobiernos de las provincias, los sindicatos, los empresarios, los pueblos originarios, las universidades, etc., ¿no? Ese consejo designaba a 2 de los 7 integrantes del muy variado y muy plural, del verdaderamente muy variado y muy plural directorio que tenía la AFCA y la AFTIC. En lugar de eso, el directorio de la ANACOM tiene 7 miembros, 4 de ellos son delegados del Poder Ejecutivo y ya han empezado a sesionar sin esperar siquiera que los 3 delegados del Parlamento sean designados, porque total, lo mismo, constituyen una minoría, entonces ¿para qué andar esperando a esta gente que se demora tanto en ser designada? Bueno, lo que quiero decir es que tenemos allí una serie de avances serios en relación con la cuestión de la libertad de expresión en la Argentina, con la cuestión del derecho a la comunicación en la Argentina, y que me parece que tenemos que estar muy alertas, ¿no? para seguir este asunto como tantos otros muy, muy atentamente. Termino diciendo esto. Quise presentar, no sé si logré hacerlo de modo más o menos sistemático, los modos en los que a lo largo de estos años pensamos el problema de la democracia en la Argentina, las herencias que me parece que se encarnaron en ese movimiento complejo, plural, diverso, al que damos el nombre raro de kirchnerismo. Y quiero invitarnos a pensar cuáles son las herencias que recoge el pensamiento de la actual gestión gubernamental en la Argentina. Y levantar con la mayor agudeza contra esa representación fuertemente autoritaria de la democracia, de la vida colectiva, que valora muy poco algunas de las ideas fundamentales que aquí expresamos, la idea de libertad, tanto la idea de libertad negativa, como la idea de libertad positiva, como la idea de libertad republicana, la idea de derechos, y a pensar entonces cómo desde una representación heredera de lo mejor de las tradiciones amasadas entre nosotros en estos años, podemos plantear una discusión adecuada, una discusión inteligente, una discusión que va a ser larga contra la derecha hoy gobernante en el país. Bueno, muchas gracias.